Bueno, Bueno, acá estamos con a Mario todos. Lucas Kietkik. Kietkik. Yo no lo sé el apellido, pero es difícil de pronunciar. Gracias, Mario, por aceptar nuestra entrevista. Vamos a hablar sobre su libro Redes, Vistas Panorámicas, de Editorial Imaginante, es de este año. Mario es un personaje de esos que existen en el mundo de las ciencias sociales, pero que son raros. Mario es médico, psiquiatra, atiende pacientes, hace todas esas cosas, pero además es licenciado en Ciencia de la Comunicación y doctor en Ciencias Sociales. O sea, un tipo normalmente de conversación difícil, aunque amable, y su libro es una especie de compendio de redología, que es así, un límite. Voy a hacer unas cuantas entrevistas sobre las disciplinas que conviven con nuestra vida académica sin que entendamos bien de qué se tratan y que sin embargo todo el tiempo estamos en conversación, discutiendo. Entonces, así, la primera pregunta que te hago, mi querido Mario, es algo que volvemos sobre eso, pero me gustaría retomar y que quede grabado. Para vos la redología, ¿es una ciencia social o es una herramienta para las ciencias sociales o es otro universo científico? Mm. Bueno, lo Me primero es gusta que lo pienses, agradecerte. qué coqueto. No, lo primero es agradecerte la invitación a un programa que, bueno, yo he seguido las otras entrevistas y bueno, me coloco en el sector amateurs. No soy nada, estoy en la zona de los amateurs. Me parece que vamos a tener Ponele. que hacer de vuelta esto, porque están los perros ladrando a lo loco. No No sé se qué te escuchó, parece. no molesta. Estas No, bueno, son están entrevistas ladrando, así, bueno. muy de contracté. Bueno, está bien. Che, bueno, nada, agradecerte, hacer la aclaración de que lo mío eh, es amateur, vos dijiste doctor, qué sé yo, pero... Y efectivamente, el librito al que vos aludís, en realidad es un compilado de borradores, notas de 20 años de cursos de redología. ¿A vos te molesta si yo los saco a los perros? Eh, ¿A vos te molestan los perros? No, pero me parece que se escucha, ahora no se escucha, No, pero yo no, está no, como fuerte. no, no, no hablemos más de los Pues, perros, porque yo tengo muy buen sonido y no. Dale, me gusta esta entrevista así que sea entre perros, dale. bueno, bueno, vos me preguntabas por la radiología si es una ciencia. Social. Eh, claro, primero si es una ciencia y después si es una ciencia social. Mm, ponele. Eh, Te diría que no a ninguna de las dos cosas. No es una ciencia, pero posiblemente lo termine siendo. O sea, no existe todavía el tratado redológico definitivo, no existe. Justamente el otro día conversábamos con nuestro amigo en común, Jorge Miseli, si redología era un nombre apropiado. ¿Viste? Él piensa que hay que conservar la vieja forma de nominar esto que era análisis reticular. Ajá. El tema es que análisis reticular todavía hace mucho, le presta mucha atención a los nodos, a los puntos y no tanto a las interacciones, a las aristas. A mí me gusta la radiología, llamarlo radiología, justamente porque está bien puesto el acento en los links, ¿viste? En los enlaces. Eh, Ahora bien, sería como en todo caso, aspira a ser la ciencia de las conexiones.
Así ¿Por en qué? sentido Porque general. claro, pero ¿qué pasa? En el mundo, a ver, la radiología es una ciencia, si querés, luterana, o sea, es una ciencia que tiene que ver, un proyecto de ciencia que tiene que ver con, bueno, te tengo que demostrar esto, tengo que demostrar acá con estos números, con estas observaciones, no tengo un Dios el Dios del estructuralismo que me asegura que todo lo que yo digo, viste, ya Derrida dijo que iba a estar bien. La radiología, no, como viene de Lutero, metafóricamente hablando, ¿no? Sí. Tiene que estar demostrando. Y en ese sentido, los campos en los que se dedica a decir, bueno, mira, esto funciona como una red, son muy diversos. Y en un punto, prácticamente donde hay interacciones, hay redes. Sobre todo donde hay interacciones que evolucionen en el tiempo. Pues si vos tenés un cristal, efectivamente, bueno, sí, es una red, pero generalmente un cristal puede estar miles de años conservando el mismo sistema de relaciones entre átomos. Sí, puede ser es una red en un punto y uno podría ver solamente, no mirar los átomos y ver cómo están relacionados entre sí. Pero lo interesante de todo esto es que cuando empezás a reconocer patrones, los podés matematizar, los podés graficar, los podés poner como un número y además podés reconocer lo que llaman motivos de la red, que son como los patrones de los patrones, que son muy pocos. Uno te hace acordar a, a Todorov, digamos, en otro campo, pero son como muy pocos los patrones de los patrones. Y los empezás a reconocer en el ADN mitocondrial de las bacterias, los ves en el, no sé, en los caminos eh, mayas de hace 150, perdón, de 1500 años, lo puedes reconocer en el origen del capitalismo, en los mercados, en los primeros mercados y la acumulación de capital, lo puedes reconocer en un grupo de pescadores que se empiezan a autoorganizar y terminan generando una élite y un líder y un grupo que maneja a los otros. Eh, En ese sentido, es como el viejo sueño. Ya sé que todo lo radiológico es como que se opone al estructuralismo, ¿no? Pero es como la búsqueda del viejo sueño de Levi Strauss de confluencia de las ciencias naturales con las ciencias sociales. Que el hombre en un punto es un producto eh, que para ser estudiado tienen que converger para entender. O sea que lo radiológico por lo menos sería un punto de vista de ese tipo. sí, pero ni siquiera, o sea, la radiología es como que no se preocupa mucho por eso. O sea, en un laboratorio que hace radiología de la metabolómica, estudian las redes proteicas de un grupo de neuronas de No, no está sé qué área del bien. cerebro. Es una preocupación de las ciencias sociales, no de cualquier No, no, ciencia. no, pero digo, Este, pero podrían ellos encontrar, estoy citando los ejemplos que están en el libro para sí, no sí. derrapar mucho, pero y un grupo de arqueólogos puede investigar a- excavan y encuentran lo que fue un poblado de artesanos que trabajaban alrededor de una pirámide y con los objetos que encuentran y las formas de las habitaciones y demás eh, pueden como reconstruir como la red de funcionamiento y de interacciones de esos laburantes y qué sé yo, y cómo, bueno, y cuando vos esos patrones los desgajás y los graficás, y a veces te puede dar el mismo patrón. Inclusive, qué sé yo, se usa al revés, se puede usar, por ejemplo, hay polímeros que cuando se empezó a usar la radiología, los tipos dijeron, ah, pero si en tal patrón, acá debería haber un link entre tal y tal átomo.
lo hicieron, digamos, los químicos lo conectaban y ese polímero empezaba a funcionar mejor. Pero también en una sociedad vos podés decir, en esta ciudad falta una avenida que conecte este barrio con este barrio y esta ciudad empieza a funcionar mejor Sí. y al final el esquema era más o menos el mismo. Entonces, pero el redólogo en general no se ve que, por lo menos por ahora, digan, bueno, vamos a construir la teoría, ¿viste?, de la relatividad ampliada que No, está engloba. bien. No, 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 eso está bien. Lo no. generalista no, solo me refería a ese aspecto para no abrir la discusión y no caer en nuestras habituales discusiones. Y volver al libro, porque me interesa que el libro se lea, y seguir tratando de entenderlo, ¿no? Hay algo, postulemos que, digo, por lo menos para a mí me sirve, que la radiología para ciertos estudios dentro de las ciencias sociales funcionaría como una especie de ciencia básica. Yo te digo en ese sentido, no digo que lo afirmas ni que vos lo afirmes o que lo tengas que defender, pero para mí muchas veces siento que la semiótica, que es mi disciplina de base, funciona en otra escala de lo que son los estudios sociales en general. ¿No? Es algo que es una de las cosas, es como la estadística, ¿viste? Es de otra escala de los fenómenos observables a primera vista de la vida social. Y bueno, se podría, como, no sé, la tecnología del audio, es necesario entender algo para entender los intercambios de sonido-audio, pero bueno, ¿viste? Tenés que saber fórmula, tecnología, son como así, ¿no? Digo yo, porque tu libro, que es muy interesante y fascinante, pero es muy amable en su presentación. Puede ser, alguna vez me dijiste que también está originado en clases, ¿no? Apuntes para clases, entonces, pero un tema así de libro. Yo creo que mis libros no son amables. Por más que trato de escribir lo más sencillo posible, todo, pero tu libro se nota que está escrito para que sea fácil, que cada capítulo y cada tópico, que es muy complejo en general, está presentado a partir de un caso accesible, que muestra el interés. ¿Se entiende? Hay como una retórica didáctica. ¿Hay alguna relación, la pregunta sería, entre esa retórica didáctica ese gesto pedagógico en la necesidad de presentar una disciplina ajena a un mundo al que le sería útil? Pues yo creo que tu libro está lleno de ciencias sociales, o de Mm. problemas de ciencias sociales, ¿no? Eso es una, pero que no quiero esa discusión darla solo lateralmente. Me interesa eso, el libro, la retórica y un tema árido o ajeno. ¿Cómo funciona? ¿Lo pensaste? ¿Te salió de casualidad? No, sí lo pensé. Bueno, vos fuiste mi director de tesis, entonces No padeciste. empecemos a hablar de eh, las desgracias. claro, vos no contás mis desgracias, yo no cuento las tuyas. Ok. Pero también, digamos, nos encontramos con el tema de que íbamos a tener que presentar algo que lo iba a tener que leer un jurado que le iba a resultar áspero. Entonces, recuerdo que uno de los miembros del jurado agradeció cuando hizo los comentarios, que se había ido como bastante abajo a aclarar todo para llegar, cuando llegabas arriba, bueno, decir, sí, creo que sí. También tiene que ver con, posiblemente con una de mis profesiones. Vos sabés que, bueno, yo me dedico a la psiquiatría, me dedico a la genética, me dedico a la cría de pavos, y bueno, también me dedico a las ciencias sociales. Em, pero trabajo en un hospital público yo, soy psiquiatra en un hospital público. Y entonces, y atiendo, o sea, me siento en el consultorio y atiendo. Y uno diariamente tiene que explicar cosas, y el otro se tiene que ir entendiendo. O sea, come menos queso, ¿viste? Come menos queso
porque le va a hacer bien comer menos queso. Entonces, y bueno, se va haciendo como un filtrado adentro de uno de todas las cosas que no tiene que decir y todas las cosas que uno tiene que aclarar en exceso. Así que supongo que es un, si querés, un sesgo, creo que debe tener que ver con eso. Y por otro lado, como yo llego a la radiología en realidad como escapando de otras cosas, porque mi formación original es en el psicoanálisis y rápidamente veía que mi formación en la hospitalaria no estaba funcionando. Y entonces fui a recalar a la sistémica y entonces empecé a estudiar sistémica y estaba en el GESI y bueno, leía las revistas de perspectivas sistémicas y todas esas cosas que pasaban en finales de los 80 en los 90, eh, y eso viene de la escuela americana. Y los americanos, que aparte de hablar en inglés, y ya el inglés ayuda bastante, son como más claros, ¿viste? Son como más de, bueno, esto es así, 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 no me venga con vueltas. Entonces creo que eso también fue influyendo. Cuando llegás al origen posiblemente de la radiología sea, para mí es francés, ¿no? Tiene que ver con Tardé, con los franceses tratando de remontar las derrotas de Napoleón a fines del siglo XIX, peleando con los alemanes, y de hecho volvieron a perder, o sea, porque Tardé perdió, Tonier perdió, y quedaron un poquito ocultos. eh, ¿No? Bueno, Latour, que se despidió hace poco de nosotros, pero reflotó, es un trabajo de volver de vuelta, llevar de vuelta esa cosa francesa, que es compleja, que es, viste, ¿para qué vas a ir a la luna? Si en la luna, y sin embargo están todo el día, viste, con la luna, ¿no? En cambio, los Sí. americanos van a la luna y no saben por qué, pero van a la luna, ¿no es cierto? Eh, pero el siglo XX fue un siglo donde cuando te vas como embebiendo en el mundo radiológico, es un mundo de los alemanes, después los ingleses y después los americanos. Entonces ahí está todo eso y vos cuando entras en ese mundo tenés que empezar a unirlo porque, o al menos conectarlo, ¿viste? Tenés que empezar a conectarlo. Por ahí, Eh, por ahí, por lo de lo francés, que es algo que me gusta mucho del libro y es un punto de encuentro, está la presencia de lo micro, ¿no? En dos aspectos. Uno, que como que te manejas con comodidad en el mundo de los algoritmos y, y de los fantasmas de las fake news. Este, ¿Cómo es la relación ahí entre lo radiológico y el mundo que va desde la inteligencia artificial a los nuevos procedimientos de información, las nuevas audiencias? ¿O no? mm, ¿O hay que avanzar en lo radiológico y después se verá dónde confluyen? Porque vos lo tenés ahí, digamos, está todo el tiempo en el libro. sí, bueno, voy a contestar con cierto atrevimiento, ¿no? Pero eh, atrevimiento, aparte porque vos sabés mucho más que yo de esto, pero lo que voy a decir es lo siguiente, y retomando lo anterior, la tradición más alemana te va a decir, bueno, acá está el hecho de la fake news. Este es un hecho, este artículo fue escrito en tal diario, cosa yo, va, en este momento del periodismo americano dicen que los extraterrestres están por llegar a la Tierra. Bueno. Entonces se analiza ese hecho social. Los franceses, por lo menos lo pensaban distinto, o Latour después lo pensaban distinto, sino lo piensan más como cómo se transmite, las corrientes de imitación, es como, está como más relacionado con el fluido, con lo fluido, no tanto con lo que está estabilizado, sino por el contrario con lo que fluye. Entonces, cómo se arremolina algo un tiempo, y entonces estamos hablando.
Sí, la fake news sería algo que se detuvo en algún momento en su circulación. ¿Se detuvo por qué? Se detuvo porque no se lo logra destruir lo suficientemente rápido. Porque una de las cosas que te lleva, mejor dicho, hacia donde te lleva la radiología es a pensar en la entropía informacional. Todo ese tema es crítico, ¿no? Es crítico. Entonces, y en- digamos, los redólogos es como que lo que vemos son dispositivos que destruyen información. Por ejemplo, qué sé yo, la televisión es mucho mejor para destruir información que la radio, entonces por eso es más exitosa. Pero las plataformas destruyen muchísima más información que la televisión, entonces es más exitosa pero TikTok destruye más información que Instagram, entonces funciona, ¿entendés? O sea, y eso que tiene que ver con que la información fluye por esos grandes dispositivos y se datifica, se convierte en datos sin sentido. Entonces, las redes serían como el colorear los caminos por los cuales circula la información hasta su destrucción, por lo menos en la ciencia social. Entonces, cuando empezás a ver así, y no está el hecho social. O sea, al final, para mí, si tardé tenía razón. O sea, no hay hechos sociales. Hay simplemente como tiempo que corre más lento. Se parece mucho a a la idea de Einstein cuando dice, no, pará, pero acá en realidad el espacio-tiempo se está moviendo distinto, nada más que eso. Bueno, acá sería como parecido. Obviamente es una comparación idiota, pero tendría que ver con las duraciones, ¿viste? Sí, me Con las parece muy bien duraciones. eso de el hojaldramiento temporal como uno de los lugares para ver la velocidad de movimiento en lo reticular, por decir así. Muy interesante. Ahí, para ir terminando, digamos, ¿no? Porque se pasó rapidísimo esta entrevista. Este, también en ese punto micro, que como sabes a mí me interesa, hay fenómenos redológicos específicos que vos describís, que dedicás un capítulo a cada uno, como la sincronicidad, que tiene que ver con esta cuestión de la temporalidad, la serendipia, ¿no? Los hallazgos. Y las redes pequeñas, ¿no? Como que en el nivel, hay un nivel red pequeña que se relaciona de algún modo con las redes no pequeñas. Pues no me quiero meter porque seguro que si digo las cosas técnicas me equivoco y me tenés que corregir y quiero estar enfocado en vos, no en mis errores o en mis aprendizajes que con vos son constantes. Y esto se me ocurre, además por charlas, lo mencionaste al pasar, que tal vez ciertos fenómenos como las de las élites o de las tendencias, que tiene un poco que ver, ¿no? La tendencia puede ser entendida como una muerte de toda la información que no refuerce la tendencia, o un grupo dirigente se sostiene no en grandes tendencias, sino en esos procedimientos micros, emergencias casi casuales, ¿no? Para ir terminando, ¿qué aprendemos en tu libro sobre estos temas? Te jode lo Bien, de aprendemos, pero supera un claro. momento de la humildad de época. No, Este, no. No, claro. La idea de redes pequeño mundo mm, es crítico, ¿viste? Las redes pequeño mundo es un concepto que existe desde el 99 y que tiene que ver con que las cosas están muy, muy bien conectadas, pero a veces están muy agrumadas. O sea, los vecinos se conocen mucho entre sí, sin embargo, vecinos de Belgrano y de Parque Patricio se transmiten la información muy rápido entre ellos también. Y ese fenómeno se explica con un concepto que apareció con Watts y Stroga en el 99, que es el de redes pequeño mundo. Y entonces eso sirve también como
optimizador de procesos, porque uno puede, una red, ver si cuán pequeño mundo es y podría decir, bueno, pero la puedo hacer más pequeño mundo y mejora la circulación de información, con lo cual voy a poder destruir más información y entonces esa red va a funcionar mejor. O sea que hay como algo del orden de la performatividad, etcétera, etcétera, que hace que a veces por ahí te dicen, che, pero ¿cómo podría ser? Porque yo vendo cosas online, pero cosas... Entonces, si uno le va a dar un consejo, le dice, bueno, y entonces empieza, bueno, a ver, esta gente, ¿cómo destruyen y cómo es que destruyen? ¿Cómo destruyen su información? Digamos. Entonces, hay una cosa de performativa. Y después, no puedo contestar todo lo de la serendipia rápido y demás, pero lo que respecto a las elites, y lo que se ve es que las redes lo que te muestran es que cuando los sistemas, llamémoslos sistemas ahora, pero sin meternos, ¿no?, en la teoría general de Sí, sistemas, no, pero sistemas usados en términos generales, cuando hay interacción y eso significa que las conexiones entre los nodos, ya sean los nodos, pueden ser personas, países, organizaciones, boyas que están flotando en el medio del mar, peces, moléculas, etcétera. Cuando interactúan, después de un tiempo de interacción, inevitablemente se generan elites. Inevitablemente. Y si no, esa red se destruye. Y las elites son nodos, vamos allá, son nodos que tienen conexiones preferenciales que hacen que entre ellos están muy bien conectados, pero además extienden sus tentáculos sobre los otros grumos o sobre los otros. Y eso habilita una forma de pensar que te saca un poco por ejemplo, la visión de clases. ¿Sí? Porque si no, sí. ya, ¿viste? Y entonces, y te Y de habilita a decir, capital pero simbólico, y de, ¿no? O sea, esas cosas previsibles, que las élites surgen de ciertos lugares hasta que dejan de surgir y surgen de otro lado. Y acá sería como un claro, principio de búsqueda de esa no, pero nueva formación. suponete, un grupo que lucha contra Elite empiezan a interactuar entre sí, no sé, magnovitas que están del ejército negro, que están en Ucrania en 1918, quieren luchar contra la Elite, empiezan a interactuar entre sí y terminan formando una Elite adentro de ellos. O sea, es genial. Y entonces una lucha de una élite contra la otra élite indefinidamente. Entonces yo creo que agrega una perspectiva que puede ayudar y eso está intentado retratar en el libro eso. Bueno, Mario, se está terminando el tiempo. La verdad que te agradezco mucho, como siempre que hablamos y que Gracias a vos. intercambiamos, quedan muchas cosas abiertas, pero creo que se entiende la importancia o se entendió la importancia de leer tu libro y por qué estás convocado a esta entrevista y no por nuestra amistad, digamos. Así que bueno, te agradezco mucho No, no, y nos gracias a vos. seguimos viendo. Chao. Dale.